entonces a iniciar la creación de la máquina virtual sobre Workstation 11. Entonces vamos aquí a una nueva máquina virtual, en el menú de File. Vamos a crear entonces una nueva máquina virtual. Bueno, podemos elegir las opciones típicas. Entonces aquí le damos Next. Ahora nos pregunta primero cuál va a ser el sistema operativo que vamos a instalar en esa máquina virtual. Aquí tenemos tres opciones. Una es usar un disco de instalación. Si tenemos un DVD, un CD de instalación, sería la primera opción. Otra, utilizar a partir de una imagen ISO del instalador, que es la que vamos a utilizar. O la otra es crear la máquina virtual y después instalar el sistema operativo. Entonces la que vamos a usar nosotros es la segunda opción, instalar a partir de una imagen ISO. Y vamos a usar la imagen ISO que descargamos del sitio de Debian. Entonces, nada más, bueno, ahí ya me da una ruta de la última instalación que hice, pero no es esa la que quiero. Entonces vamos a buscar nuestra imagen ISO. Entonces, aquí tengo la última, que es el Debian 8.7.1. La instalación de red, que es una imagen ISO pequeñita porque todo se instala a través de internet. Entonces vamos a elegir esa. Si se fijan, el VMware detectó que tengo una imagen de Debian 8.1 de 64 bits. Bueno, yo descargué la versión de 64 bits de Debian. Obviamente para que puedan instalar la versión de 64 bits necesitan que su máquina sea de 64 bits, es común. Pues si no tienen una laptop de 64 bits, pues tienen que descargar la versión de 32 bits. También otra cuestión que tienen que revisar es que para que funcione Workstation necesitan que su máquina soporte BT, o sea, la tecnología de virtualización. Si no la soporta, pues van a tener problemas para poder virtualizar. Y en algunas otras máquinas, por ejemplo en algunos laptops, en el BIOS viene desactivado el soporte a BT. Entonces les va a dar problemas cuando creen la máquina virtual, entonces van a tener que entrar al BIOS y habilitar BT. Entonces nada más, antes de que hagan esto, pues tienen que checar que que la máquina que van a usar soporte BT, y dos, que si lo soporta esté habilitado en BIOS para poder utilizar Workstation, ¿no? Ok, bueno, entonces ya estamos aquí, que este es el que vamos a usar. Entonces vamos Next. Aquí me pregunta el nombre de la máquina virtual. Bueno, aquí le vamos a poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Yo le pongo AS2 para relacionarla con la materia, Administración de Sistemas 2. Y luego el lugar en disco donde va a ubicar los archivos de la máquina virtual. Entonces aquí me da una opción por default, que es Users, nombre de usuario, documentos, Virtual Machines. Pero bueno, como yo casi no tengo espacio en la máquina, en el disco duro, lo voy a colocar en un disco duro externo. Entonces aquí ya pueden elegir otro directorio, porque en este caso yo voy a colocar mi máquina virtual en un disco externo, y aquí voy a disco externo, Virtual Machines, aquí, y aquí voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar AS2, ¿no? Como la máquina virtual. Entonces en esta nueva carpeta aquí voy a ahí voy a crear mis archivos de la máquina virtual. Bueno, entonces ya le doy Next. Ahora me sugiere aquí es cuánto tamaño de disco. Va a crear una máquina virtual con un disco duro virtual. Me sugiere un tamaño de disco de 20 gigas, que es el tamaño de disco recomendado. Entonces bueno, lo voy a dejar. Nosotros no vamos a ocupar mucho espacio en disco porque no vamos a instalar una gran cosa. Entonces pues vamos a dejarle ese espacio recomendado, ¿no? De 20 gigas. ¿Cuánto puede ser el mínimo? Híjole, para esta versión de Debian, pues a lo mejor 10 gigas, y a lo mejor te puede dar lata cuando ya sales demasiadas cosas, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a dejarle 20 gigas. Entonces, bueno,
Aquí podemos dar más, obviamente, ¿no? Como si le tarjetas mecánicas, pero si hacer espacios policiales, no lo uso todo. Ahora, me da dos opciones. Una, almacenar el disco virtual en un solo archivo, o sea, crear un solo archivo donde está todo el disco virtual, sería un archivo de 20 gigas, o el archivo virtual lo separa en varios archivos, el disco virtual en varios archivos, dividido en varios archivos. Por default lo dejan dividido en varios archivos. Esto es conveniente por algunas razones. Realmente es lo mismo, pero acá la diferencia es que cuando quiero yo copiar la máquina a otro equipo, por ejemplo, o sea, llevarme la máquina virtual, pues es más fácil. Si están divididos en varios archivos, pues puedo ir llevando por partes, ¿no? Porque si tengo que copiar un archivo de 20 gigas, pues imagínense que traigo un USB de 8 gigas, pues no puedo llevarme el disco duro. Entonces, si lo parto en varios, pues ya puedo irme copiando por pedazos el disco duro virtual y llevarme la máquina virtual a otro equipo, ¿no? Físicamente. Entonces, conviene dejarlo dividido. Vamos a dividirlo en múltiples archivos. Entonces, aquí me da un resumen de lo que voy a instalar. Voy a crear una máquina que se llama S2, el directorio donde va a estar ubicado, la versión Workstation 11. También, por cierto, se puede elegir que la máquina sea compatible con versiones previas de Workstation. Eso sí, porque puede ocurrir que ustedes tengan una máquina virtual que crearon con Workstation 11 y tengan otro equipo que tenga Workstation 9. Pues, si mueven una máquina virtual creada con 11, la 9 no va a poder, no son compatibles. Entonces hay manera de decirle que no quiero que sea de la versión, por ejemplo esta es la versión 11, pero quiero hacerla compatible con la versión 9, por ejemplo, pues la puedo crear compatible con la versión 9 para poderla aportar a la versión anterior. ¿Sí? Bueno, aquí no lo vamos a usar aquí, pues, no nos importa mucho. Luego, ¿qué es operativo hacer? Debian 8 de 54 bits, el disco duro de 20 gigas dividido. La memoria que le va a asignar a esta máquina virtual es de 512 megas. También lo puedo aumentar, pero no es muy recomendable porque va a ocupar ese espacio de la memoria RAM real cuando corra esa máquina virtual. Entonces, cuando yo corra esa máquina virtual, me va a ocupar 512 megas de la memoria RAM. Yo no tengo mucha memoria RAM, creo que es un giga que tengo, no me acuerdo. Entonces, si le puedo dejar, el máximo que puedo darle es el tamaño de la memoria real, pero eso no es tampoco recomendable porque cuando corre una máquina virtual, pues prácticamente no va a dejar correr nada más, entonces eso va a crear problemas. Entonces esto va a estar limitado por la cantidad de memoria virtual, perdón, de memoria real que tenga. ¿Sí? Por default le va a crear un adaptador de red, va a ser un adaptador de red virtual. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo crear el adaptador de red. Y otros dispositivos, bueno, generalmente detecta qué dispositivos tengan la máquina red y se los asocia también a la máquina virtual. Por ejemplo, como yo tengo un lector de DVD, me asocia el lector de DVD, tengo puertos USB, también se los asocia, tengo impresoras instaladas, también las asocia, y una tarjeta de sonido que también la reconoce. Esto quiere decir que la máquina virtual puede utilizar dispositivos de la máquina red, y aquí me pone qué dispositivos de la máquina red puede utilizar. Bueno, si yo no quiero ninguna de estas cosas, o quiero cambiarlas, por ejemplo, añadir una nueva adaptador virtual, otro nuevo disco duro, puedo aquí darle aquí clic, customize hardware, y puedo añadirle el hardware virtual a la máquina. Por ejemplo, aquí le podría dar customize y le puedo añadir un procesador, le puedo añadir memoria. Fíjense, por ejemplo, aquí sí tengo 2 gigas, un poco más de 2 gigas, por ejemplo. Esta es la memoria recomendada, pero se la puedo aumentar a 1 giga. Lo máximo que le podría dar es los 2 gigas que tengo, o sea, está en este rango, ¿no? Los 2 gigas que tengo de memoria real es lo máximo que puedo hacer, pero no es nada recomendable. La máquina se va a aumentar muchísimo porque ya no deja para otros procesos correr. También le puedo poner el mínimo, que sería 74 megas, pero la máquina no. O sea, eso no le va a quitar recursos para las demás máquinas, para los demás procesos, pero seguramente la máquina ahorita va a estar lentísima. No va a estar de internet. ¿Okay? Bueno, y el otro detalle que les quería comentar es el adaptador de red. Esta máquina virtual, como ¿se acuerdan? Al inicio le dijimos una máquina típica, entonces la máquina típica es más o menos con estas características. Cuando le crea un adaptador de red, es un adaptador virtual, hay
digamos, la máquina virtual va a tener como una tarjeta de red virtual. Y hay tres tipos de tarjeta de red. O sea, en Workstation hay tres maneras de crear una tarjeta de red. Uno es lo que se llama bridge. El bridge es, hagan de cuenta, como que la máquina real comparte su tarjeta de red con la máquina virtual. ¿Sí? Eso es como si la máquina virtual estuviera físicamente conectada a la misma red. ¿Okay? Eso quiere decir que si por ejemplo ustedes están conectados a una red alambrada física, cuando arranque la máquina virtual va a ser como si su tarjeta virtual fuera la misma de la tarjeta real de la máquina. Entonces va a ver la red real directamente. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo la red real física tiene un DHCP, cuando arranque la máquina virtual va a intentar también obtener una dirección física a través del mismo DHCP. Y por tanto va a tener una dirección compartida, o bueno, una dirección de la misma red que la máquina real, una dirección distinta, porque son interfaces diferentes, pero de la misma red física. ¿Sí? Esto lo van a querer usar cuando quieren que su máquina virtual se comunique directamente al exterior, a la máquina, digamos, a la red real física, ¿no? ¿Okay? Directamente. Eso a veces es útil, ¿no? Si yo quiero que mi máquina virtual también se vea hacia el exterior y comparta cosas al exterior. En nuestro caso, pues a lo mejor no es muy conveniente. ¿Sí? ¿Está claro? La otra opción es NAT. NAT quiere decir que la máquina, ¿cómo se llama? La máquina virtual va a tener, hagan de cuenta, a ver si me explico. Profe, la primera opción, si la física tiene una dirección fija, una dirección estática, ¿la máquina virtual también toma esa misma dirección? No, tendrías que asignarle otra. Pero se le podría asignar una que esté en la red. Sí, tendría que estar en la misma red. Sí, o sea, en la misma subred. Pero sí le tendrías que dar otra porque se ven como si fueran interfaces diferentes. Aunque físicamente comparten la misma interfaz física. Sí. A ver, ahora decíamos en el caso cuando aquí tienes la máquina real. Entonces crea la máquina virtual. Decíamos que en el caso de Bridge, cuando es Bridge, tienen una interfaz física, ¿no?, que conecta hacia la red física. Cuando es Bridge, esta máquina virtual comparte su interfaz física con la máquina real. Toman que ambas salen al exterior directamente. Este es cuando es Bridge. ¿Okay? Cuando es NAT, tiene la máquina real, tiene la máquina virtual. La máquina real tiene su propia interfaz de red física, que entra con la red física. ¿Sí? Cuando tiene en función de NAT, la máquina virtual tiene su propia interfaz virtual, ¿sí?, que va a tener una dirección diferente a la de esta. Esta dirección se la va a asignar el propio Windows. Hagan de cuenta que el Windows va a tener su propio servidor de DHCP y le va a asignar dinámicamente una dirección aquí. Y cuando quieran salir a internet, la máquina real va a funcionar como una especie de proxy que le va a dar salida a internet a través de esta interfaz. ¿Okay? Pero aquí la máquina real va a hacer las funciones de NAT. ¿Sí? O sea, un proxy que le va a permitir salir a través de ella, ¿sí?, hacia el exterior. ¿Sí? Si tiene comunicación exterior, pero solamente a través de la máquina real, a través de esa NAT. Ese es cuando es NAT. Y la tercera opción es, bueno, son tres, son cuatro. Ahorita les explico la tercera opción es host only. Host only es que va a tener la máquina virtual su propia interfaz física, pero no va a tener conexión hacia afuera. O sea, esta conexión hacia afuera no existe. Es nada más pura conexión interna entre máquinas virtuales y no van a salir al exterior. Están como aisladas, digamos, dentro de la máquina. Bueno, ya está la cuarta, ¿no? Que es justo. Justo es que yo puedo hacer que esta interfaz pertenezca a una red virtual. ¿Sí? A una red virtual, y yo puedo definir varias redes virtuales.
¿Qué son redes virtuales? Pues son, hagan de cuenta que es como si conectarle a varias máquinas virtuales en red. Eso está muy padre porque me permite crear redes virtuales de máquinas virtuales, ¿sí? Las que yo quiero. Por ejemplo, en esta materia no lo vamos a usar, pero en la otra materia, en nuestros servicios de red, como vamos a crear varias redes, ahí sí vamos a ocupar redes virtuales, ¿sí? Y vamos a decir, pues esta máquina virtual quiero que esté en esta red virtual, ¿sí? Cada red virtual pues, va a tener su rango de direcciones, su propio gateway, ¿sí? Okay. ¿Dudas? Entonces ahorita pues nosotros podríamos dejarla como bridge o como NAT, ¿no? Pero por razones de seguridad, a ver, porque si la dejo bridge, pues la máquina virtual directamente va a estar conectada al exterior. Eso no me conviene mucho porque es visible también. O sea, si por ejemplo la máquina virtual levanto un servidor web, pues ese servidor web también está desde el exterior, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso no es muy recomendable desde el punto de vista de seguridad. Lo que más me conviene es NAT, porque tengo la salida de internet, o sea, la máquina virtual puede acceder a ese internet y descargar su internet, pero no es visible del exterior porque está la máquina real probablemente. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, no se puede ver a menos, pues, de hecho, con máquinas con NAT sí se pueden ver desde el exterior, pero tengo que hacer trucos así como meterle reglas al firewall de Windows para que me deje ver algo del interior. Entonces, no es así como por default. ¿Sí? Pues me conviene por seguridad pegarla con NAT. ¿Okay? Pues así la vamos a dejar. ¿Ok? Bueno, entonces estamos de acuerdo con las opciones de la máquina. Entonces ya que está, aquí la última opción que es forward, es decir, una vez que la cree, la arranca, intenta arrancar. Vamos a dejarla habilitada para crearla y luego inmediatamente arrancarla. Entonces, en cuanto la cree, inmediatamente la va a prender y va a intentar correr el instalador, que la imagen hizo que le dimos, ¿no? ¿Okay? Entonces le damos finish. Ok, ahí la creo y está intentando arrancar. Bueno, ya que me detectó otras cosas, dice que si los quiero conectar, o sea, hardware real, ¿no? Que detectó. Ok. Y se fijan, ya arrancó aquí el instalador de Debian. ¿Sí? Entonces vamos a instalar Debian. Le voy a poner pantalla completa para que lo vean mejor. Aquí en esta de aquí, vamos a ponerle pantalla completa. Casi va igual. Entonces le decimos install. Bueno, la instalación de Debian es bastante simple, pero hay algunos detalles que tenemos que cuidar. Primero, bueno, pues el lenguaje. ¿Qué lenguaje vamos a instalar? En Spanish. Le ponemos aquí Spanish. Luego me dice que si español de España, le digo que no, que de México. El teclado, pues entonces obviamente va a ser latinoamericano. Vamos, teclado latinoamericano. Ahora, la imagen que yo descargué, si entra en el sitio de Debian, hay varias opciones para descargar. La que yo descargué es el instalador por red. Entonces la imagen ISO es muy pequeñita, son como 200 megas. Porque esa imagen ISO nada más contiene el instalador básico de algunas cosas, pero todos los paquetes se instalan por internet. Entonces ya cuando lleguemos a un cierto punto, van a salir a bajar cosas de internet en un repositorio que le digamos y van a instalarlas, ¿sí? La ventaja de este método es que no necesito descargar todo el Debian, sino nada más es instalador básico. Entonces nada más se descarga por internet lo que yo voy a instalar. La desventaja es que requiere acceso a internet para poder hacer esta instalación. La otra alternativa es descargar todo el instalador, que son varios DVDs, creo que son como 5 DVDs, para tener todo el Debian completo y entonces ahí ya no requiere acceso a la red, puedo instalar el Debian completo, ¿no? ¿Sí? Entonces son las dos alternativas. Bueno, entonces esta que estamos haciendo es la instalación a través de red. Ok, primero me pregunta cuál va a ser el nombre de esta máquina. Entonces, por default pone Debian, pero yo le voy a poner esta máquina se llama AS2, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser el nombre del dominio? En nuestro caso, pues va a ser, le voy a poner el del TEC, itmorelia.edu.mx. ¿Okay?
Luego me pregunta la contraseña del root, del superusuario. Entonces, aquí le damos alguna contraseña. Usuario. Esta no se nos debe olvidar porque si no, y luego, por cuestión de seguridad, me crea un usuario más aparte de root. Pues vamos a crear. Entonces me pregunta el nombre del nuevo usuario, le voy a dar mi nombre, el nombre completo, ¿no? Luego cómo se va a llamar la cuenta de este nuevo usuario, le voy a poner así. Luego la contraseña para este nuevo usuario, una contraseña. Ok, me pregunta sobre mi zona horaria, entonces si es la de central, bueno, sería para nosotros la zona horaria central. Ahora nos pregunta cómo queremos particionar el disco duro. Aquí también hay varias opciones. Una es guiado es que va a usar el Wizard me va a ayudar a particionar, o hacerlo manual, entonces me va a botar una herramienta para seguir particionando manualmente. Ahora, lo puedo hacer guiado y la primera opción es usar todo el disco. Nosotros vamos a usar esto, pero no es, digamos, lo más recomendable en la práctica. En la práctica hay que tener cuidado con particionar bien el disco de activo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir utilizar todo el disco? Bueno, que va a crear particiones y las va a asignar a cierto sistema de archivos. En todos los Unix, los directorios están organizados en un árbol, ¿no? O sea, está el directorio raíz, que siempre se escribe así, es el directorio raíz. Del directorio raíz hay su directorio, ¿no? Está el DC, está home, etcétera, etcétera. Hay un montón de directorios. Y de aquí vienen otros, PC, SSHD, y así, ¿no? Van a subir. Todo esto es una jerarquía en árbol. Bueno, el directorio en árbol pues, es un árbol muy familiar para ustedes. Pues, hace muchos años no era así, fue una idea pues, en su momento muy original. Bueno, la filosofía de los Unix es que todos los directorios forman parte de un solo árbol. Siempre, todos los Unix. O sea, no se me explico. En Windows eso no es así. En Windows tengo lo que se llaman los drives. O sea, tengo el drive A, el drive C, el drive D. Y cada drive tiene su propio árbol. ¿Sí? En Unix eso no existe. En Unix no existen los drives. Todo es en un solo árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque fíjense, la filosofía es muy distinta a la de Windows. En Windows, cuando añado discos, ¿no? Y particiono discos y creo volúmenes en las particiones, cada volumen es una nueva letra. Entonces, es C, el D, el F, le meto un USB y es ahora el G, y así me vuelvo, o sea, con letras. Y cada letra, cada byte tiene su árbol de directorios. En Unix eso no existe los drives, todo es un solo árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, fíjense, en Windows, cuando por ejemplo yo añado un nuevo disco, ¿sí? Se crea una nueva unidad, ¿no? O si inserto un USB, pues se crea una nueva unidad, pues la letra G, la H. ¿Qué pasa en Unix cuando añado un nuevo disco o añado un nuevo dispositivo, un nuevo USB? Aquí no se crea una nueva letra, se monta el nuevo dispositivo en alguna parte del árbol. Pero, es decir,
Y aquí es muy interesante, Unix, no importa cuántos discos tenga, todos van a aparecer en el mismo orden. Entonces, desde el punto de vista del usuario, él navega por el árbol y nunca se da cuenta cuando pasa de un dispositivo a otro. Por ejemplo, si monto un USB o un CD-ROM, cuando se monta a mano, se le da mount, por ejemplo, de CD-ROM, ¿no? Estoy montando el dispositivo CD-ROM y luego se da en dónde lo voy a montar, se me punta de montar, por ejemplo, como mount, CD. ¿Okay? Pero este mount CD es un subdirectorio de raíz, aquí hay un directorio mount, aquí está el directorio CD, ¿no? Y eso significa que el contenido de CD lo voy a ver en este subdirectorio. ¿Sí? Si tuviera, de repente le añadiera otro disco duro a la máquina, y lo voy a montar en algún lado, no. Por ejemplo, hay un disco nuevo que se llama SD7, lo monto y lo puedo montar en, por ejemplo, Home, UC1, datos. Entonces, en este directorio voy a ver el contenido de ese disco. Entonces, lo voy viendo así como su directorio nada más, y así voy montando cosas. ¿Sí? Así es como funcionan todos los Unix, o sea, no nada más Linux, todos los Unix desde sus orígenes, tenemos en periodo clásico. Pero esto tiene obviamente sus ventajas y desventajas. La filosofía, toda la filosofía de los sistemas operativos de Unix es el KISS, la filosofía del KISS. Eso es ese creo que no es o sea, la idea es que todo se mantenga lo más simple posible, o sea, no complicar las cosas más de lo necesario. ¿Sí? Entonces, no existen ahí drives, todo es en un árbol. Y además, la filosofía también de Unix es que todo se ve como archivo, todo es archivo. O sea, un nuevo disco duro lo veo como un archivo extender, y nuevo CD-ROM lo veo como un archivo extender que se manda aquí. Una conexión en red se ve como un archivo, o sea, los sockets. Una comunicación entre archivos, entre programas, es un file, se ve como archivo. O sea, todo es archivo, o sea, todo lo ve como archivo. Y eso facilita las cosas desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la programación. Pero una desventaja es que, fíjense, por ejemplo, entonces, cuando yo le digo que utilice todo el disco, es que todo el disco lo va a dejar en una sola partición, o sea, va a crear una sola partición y la va a apuntar en la partición raíz. Todo esto va a ser una sola partición. ¿Cuál sería la alternativa? Crear varias particiones. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que por ejemplo una partición sea el directorio raíz, otra partición, o sea, yo puedo hacer que por ejemplo una partición esté en el directorio raíz, pero otra partición la puedo dedicar exclusivamente a ciertos subdirectorios. Por ejemplo, el directorio home podría dejarlo para otra partición, ¿sí? o otros directorios. Pero ¿cuál es la idea de dejar esta? Depende para qué voy a usar mi servidor o en qué se va a utilizar. ¿Por qué? Porque, fíjense, hay un detalle bien importante que ustedes tienen que recordar. Todos los Unix, y el Linux no es excepción, tienen una vulnerabilidad, un detalle de vulnerabilidad. Como cuando está corriendo el sistema operativo, está almacenando cosas en el disco duro, datos del mismo kernel, comunicación entre los procesos, o sea, siempre ocupa archivos en el disco duro y necesita estar en el disco duro. Por tanto, para el propio funcionamiento del sistema operativo requiere espacio libre en el disco duro. Entonces, todos los Unix tienen problemas cuando el disco duro se les acaba, el espacio en el disco duro se acaba. Empiezan a funcionar mal, o no hacen las cosas bien, o empiezan a fallar, o algunos incluso se caen.
Entonces, el directorio raíz, donde están los directorios de sistemas, siempre tienen que tener espacio libre. ¿Sí? Yo he visto a lo largo de mi vida varios casos de servidores que se han caído por el pequeño detalle que se les acabó el espacio en el disco duro. ¿Sí? Dejan de funcionar y a veces se crashean bien feo, o sea, casi ya no puedo entrar o no puedo arrancar el sistema, porque incluso el arranque requiere espacio en el disco duro para hacer cosas. Entonces a veces se caen, llega un administrador así novatón y dice, pues lo reinicio, ¿no? La típica solución, ¿no? El ingeniero reinicia, lo reinicia y ya no arranca, porque el arranque requiere espacio. Dice, pues no hay espacio en el dispositivo y pum, y se aísla todo, ¿no? ¿Sí? Lo he visto varias veces. Por ejemplo, en alguna ocasión, hace ya varios años, cuando iniciamos, ¿cómo se llama? Pueden parar la grabación del video, si no queda grandísimo. A continuar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Nosotros pues vamos a hacerlo, no, vamos a hacer todo el disco por facilidad. Entonces me dice, si todos los archivos van a una sola partición, ya dice la ponemos para ok. Si no, pues aquí me da la opción de una partición para home o para, este es donde van a ir los directorios de los usuarios. Si fuera a configurar los directorios de correo para los usuarios, que son algunos en mesa, o sea, si no, yo tendría que hacerlo manualmente y asignar en qué directorios van a ir. Ok, entonces aquí me pregunta si quiero finalizar el particionado, le digo que sí, que si quiero escribirlo, vean, me va a generar dos particiones, una donde va a estar todos los directorios del sistema operativo, que es la NSDA, que va a ser una partición en formato export, que es un tipo de formato de disco duro que existe, y me está dejando otra partición para usuario, ¿no? Todos los Linux requieren una partición para usuario, pues por lo menos debo tener dos particiones, donde va el Linux existe y donde va swap. ¿Sí? El swap tiene que ser, lo recomendable es el doble del tamaño de la memoria RAM. Por ejemplo, en nuestro caso es 512 megas y la partición puede ser al menos de un funcione adecuadamente, ¿no? Puedo dejarle más, por supuesto, ¿no? Ok, entonces ya reescribo los cambios. Entonces va a empezar a bajar cosas. Bueno, ahorita se está instalando cosas del disco de instalación. Sí, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, aquí se fijan, estoy instalando el kernel. Se fijan, la imagen del kernel que está instalando es la versión 3. Ustedes dirán, ¿por qué todavía trae la versión 3 del kernel? Porque si ya existe
Linux 4, versión 4.0. Bueno, fíjense que Debian tiene la filosofía, por eso es una distribución recomendable para servidores. Debian tiene la filosofía de que va incorporando a su distribución solamente los paquetes que ya están muy probados, que son estables, ¿sí? Con la idea de mantener una distribución estable y segura. Esa es una filosofía distinta, por ejemplo, ¿cómo se llama esta que usan muchos? El Ubuntu tiene una filosofía contraria, que es cuando sale algo nuevo, eso tiene la ventaja de que si por ejemplo hay un hardware muy nuevo, en cuanto aparece el drive ya está, entonces le reconoce el hardware muy reciente y está lo último que hay. La desventaja es que casi siempre lo que sale, lo que acaba de salir, pues tiene muchas fallas todavía o tiene vulnerabilidades. Entonces Ubuntu de entrada es más inseguro y más inestable. Ubuntu no es recomendable para servidores. Porque usted lo que busca en servidores es estabilidad, o sea que no se fallen las cosas y también buscan seguridad. Entonces es una filosofía muy distinta. Por eso es que a lo mejor Ubuntu puede ser que tengan el kernel 4 y tengan los últimos paquetes. En Debian no van a ver eso, van a tener un kernel anterior, van a ver paquetes en versiones no las más últimas ni las más recientes, sino las que están bien probadas, ¿sí? Pero eso, créanme que cuando se manejan en servidores es lo que trata uno mucho de cuidar. O sea, no va a tener lo más reciente, va a tener lo que ya está probado, que es más o menos seguro. ¿No? Aquí terminó de instalar el sistema base y aquí va a instalar los demás paquetes que yo le pido. Para eso me va a pedir un repositorio, o sea, un lugar en la red donde estén los demás paquetes de Debian. Aquí me puedo conectar a cualquier país, ¿no? Pues, que lo quiera, pues me conviene conectarme a los repositorios de México. A veces no necesariamente significa lo más rápido, pero bueno, vamos a decirle México, y aquí hay 3 repositorios en México, uno que es el de Debian oficial, el otro de Debian y el que está en la red que está en el Instituto de Geofísica de una, pues quién sabe por qué está ahí, pero ellos ofrecieron ese espacio seguramente, pues son voluntarios, ¿no? Pues, bueno, entonces le vamos a dar el oficial, el MX Debian. Me dice que si tengo algún proxy a través del cual me conecto a internet, le digo que no. Entonces se va a conectar a ese sitio, que en este caso sería el sitio FTP de Debian MX, y va a empezar a descargar las cosas, ¿no? Bueno, ahorita está descargando cosas que requiere, entre otras el manejador de distribución de paquetes, que es el apt, y luego me va a preguntar qué quiero instalar, qué paquetes adicionales quiero instalar, porque hasta ahorita pues nada más está el sistema base. Bueno, esta es una aplicación que reporta qué paquetes son los que utilizan más. Si quiero participar en ese caso, bueno, y ahora sí me va a preguntar qué paquetes adicionales quiero instalar. La primera, bueno, y aquí vamos la primera que viene indicado es el entorno de escritorio. El entorno de escritorio se refiere al entorno gráfico.
Lo primero que vamos a hacer es quitarlo. No queremos el entorno gráfico. Nosotros no vamos a trabajar con el entorno gráfico. El entorno gráfico se hizo para el escritorio, no para servidores. Entonces, hay varias razones por las cuales en un servidor hay que eliminar el entorno gráfico. De hecho, ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar con Linux en modo texto. ¿Por qué? Generalmente los servidores son equipos que no tienen monitor. Usualmente son cajas que se montan en un rack y se conectan uno a través de la red vía un SSH. Entonces, si no van a tener monitor, ¿qué sentido tiene cargarle un monitor? O sea, sí puede tener monitor, pero ese monitor se utiliza para tareas así básicas como irse ahí, instalar el sistema operativo físicamente. ¿Sí? Entonces ahí sí le conecto un monitor y le instalación. Pero ese monitor usualmente se quita después. ¿Sí? La otra es que generalmente los servidores, también, aparte de que no tienen monitor, digamos, ustedes dicen, bueno, yo siempre los interpreto que va a poner un monitor. Usualmente los servidores están en un site que generalmente está con aire acondicionado. Se usa, la recomendación es que el site esté entre 10 y 12 grados. Entonces, créanme que no es nada confortable estar trabajando en un lugar congelado. Entonces, ya cuando uno tiene que hacer algo ahí físicamente, como cambiar tarjetas de red, mover cosas, ya después de un rato está un adulto entendido, ¿no? Entonces, no es un lugar muy adecuado. Entonces, uno siempre tiene que trabajar de manera remota en servidor, en su oficina o algo, conectarse vía SecureShare y ahí hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, no es tampoco recomendable ahí, una por el frío y la otra, y tiene que ver mucho con también que con las consecuencias a largo plazo de la salud. Aparte que cuando uno trabaja mucho en un site, se enferma muy serio la garganta porque el aire frío. Es que generalmente el aire acondicionado de los sites es diferente del aire acondicionado que se utiliza para una residencia en oficina. Porque generalmente el aire que uno respira en una circunstancia normal tiene un cierto grado de humedad, o sea, tiene cierto vapor, ¿no? Pero en los sites, donde hay equipo de cómputo, esa humedad es perjudicial para los equipos, porque se puede llegar a condensar, se condensa, se convierte en agua líquida y puede provocar cortocircuitos. Entonces, generalmente el aire acondicionado para sites quita esa humedad, entonces el aire que ustedes están respirando no solamente es frío, sino es muy seco. Y eso provoca que se sequen cosas y pues siempre andan todo irritado, ¿no? Pero la otra es que generalmente como el polvo también es muy perjudicial para el equipo electrónico, los aires acondicionados tienen filtros de polvo, ¿verdad? Entonces esos filtros de polvo finalmente son mallas muy finitas, ¿no? que hacen que el polvo se detenga ahí en esa malla. Pero esa malla pues, es como una rejita, ¿no? Entonces filtra el polvo, excepto las partículas más pequeñas. Entonces el efecto a largo plazo de eso es que va dejando pasar un polvo, sí deja pasar un polvo, pero un polvo muy muy fino. Que de hecho cuando uno limpia los equipos por el interior lo notas, hay unas capas de polvo así muy fino. ¿Sí? El problema de este polvo muy fino es que así como pasó estos filtrajes en el aire acondicionado, pasa a los filtrajes naturales de un ser humano, que es los vellos, la nariz, todo eso, y llega a filtrarse hasta los pulmones, o sea, entra del pulmón y pasa por el exitorio. Y a largo plazo eso perjudica mucho a los pulmones. Entonces, por esa razón, no es nada recomendable estar trabajando dentro de un site. ¿Sí? Ustedes, como futuros sysadmin, van a tener que estar mucho entrando y saliendo de un site para hacer cosas. Pero entre menos tiempo duren adentro es mejor para ustedes, para su salud a largo plazo. Por eso es que siempre uno tiene que trabajar de manera remota. ¿Sí? Y por cierto, pues también de manera remota se pueden desplegar cosas gráficas, o sea, levantar el entorno gráfico, pero eso implica cierta carga en la red y lentitud. Entonces, ¿para qué lo hago? Si lo puedo hacer con un SSH, me ocupa mucho menos ancho de banda y es mucho más rápido. Entonces lo hago en SSH en modo texto y le hago todo en modo texto. ¿Sí?
Y la otra razón por la cual no me conviene un entorno gráfico es que los entornos gráficos ocupan bastante CPU y bastante memoria. Y si casi no lo voy a usar, pues ¿para qué estoy usando esos recursos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los servidores funcionan mucho mejor sin entorno gráfico porque liberan esa memoria que ocupa un entorno gráfico y ese CPU. Y la tercera razón, y una muy importante, es que los entornos gráficos tienen una larga historia de problemas de seguridad, de fallas de seguridad, de vulnerabilidades. Entonces, entre más elimine esas vulnerabilidades, mejor. ¿Okay? Entonces, no usar entornos gráficos en servidores. Todo es posible hacer con puro texto, todo. O sea, no hay necesidad de hacer nada más. ¿Okay? Hasta podrían programar haciendo un editor de texto y compilar y tener texto. Navegar por internet no texto, bueno, todo se puede. Ustedes tienen que acostumbrarse a eso porque solo te van a los objetos. Servidor de impresión también me lo pone por default. Yo no quiero servidor de impresión, porque eso también es como una escritorio. O sea, en las ideas si quiero escribir cosas, pero en un servidor no, lo quito. Entonces quitamos el servidor de impresión y algo que no viene pero que sí queremos es el servidor de SSH. Queremos el servidor de SSH porque nos queremos conectar de manera remota. Ese no viene habilitado, pero sí lo vamos a habilitar. Entonces le damos que lo habilite, servidor de SSH, ¿no? Y las utilidades estandarizadas, o sea, todos los comandos de sistema operativo y todo esto también los dejamos. Entonces, fíjense, lo único que instalamos es lo más básico. Los comandos o las herramientas de sistema operativo, texto y el servidor SSH, ya. Lo demás que bueno, ¿sí? ¿Entonces dejamos marcados los últimos dos? No, sí. Es que como que por el contraste no veo. Ok. Sí, nada más los dos últimos. Muy bien. El SSH server y los servidores de sistema operativo. Gracias. Ok, y le damos entonces continuar. Bueno, no va a tardar mucho porque no le pedimos mucho.
Ahí va, creo que ya está terminado. Ok, la última fase es voy a instalar el arrancador, en este caso es Blue. Aquí puedo elegir si voy a instalar algo en el sector de arranque o no en la transmisión. Depende si tengo otros sistemas operativos instalados, como lo quiero instalar, pero como va a ser el único sistema operativo, pues digo que sí, que va a estar en el registro principal de arranque. Yo digo que sí. Aquí va a ser en DBCDA, donde lo va a instalar. Ya las últimas configuraciones, crear el usuario que le pedí, todo eso. Y ahorita tendría que reiniciar, voy a reiniciar con el sistema instalado, ¿no? El Debian 8.7. Dice que ya terminó, que si le doy para reiniciar, entonces va a hacer el reinicio de la máquina virtual, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Esto es lo único que me presenta, ¿no? La consola, el login. Ahora vamos a checar que nos podemos conectar por Secure Shell. Primero, bueno, voy a entrar con root y la contraseña que le di cuando instalé. Ahí estamos. Lo primero que tenemos que ver es qué dirección IP nos asignó el servidor de HCP del VMware. Entonces nos asignó. En cada caso de ustedes va a ser diferente porque la instalación agarra redes distintas, ¿no? En mi caso es la 192, 198, 65, 128, esa es la IP que me asigna. Entonces voy a probar que sí me pueda conectar vía la red a esta máquina virtual. ¿Sí? Entonces para eso pues necesito un cliente de SSH. Entonces vamos a ahí donde está. Y se me perdió el PuTTY. Aquí está. Entonces con este PuTTY, a ver, aquí
está. Bueno, ya tenía una configurada, ¿no? Una conexión configurada. ¿Ven? Bueno, aquí, como ya la había usado con otra máquina, parece que aguas que porque la llave es diferente, la clave es diferente. Aunque sí. Ok. Le digo. Creo que aquí no me deja. Por cierto, está en el Debian está deshabilitado el root para acceso remoto. Tengo que entrar con la otra cuenta, ¿sí? Y luego hacer su para cambiar mi root. Entonces aquí tendría que botar la conexión y otra vez, pero entrar con la cuenta que creé de usuario normal, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y luego ya puedo hacer su para cambiarme a root, ¿sí? Entonces aquí ya soy root, ¿okay? Después de recién instalado conviene descargar actualizaciones. Bueno, como esta es una versión, seguramente no va a haber actualizaciones, pero en caso de que tuviera una versión previa o algo así, lo primero que necesito antes de hacer cualquier otra cosa es inmediatamente descargar actualizaciones. Siempre, eso también es otra recomendación así de las principales que les hago, es siempre mantengan sus sistemas operativos actualizados, porque es una manera de evitar problemas de seguridad. De hecho, acaba de salir una nota por ahí de Peter Norton, que Peter Norton pues, es uno de los creadores de antivirus, ¿no? Norton Antivirus. Pues es una persona muy famosa, ¿no? En el ambiente de la computación. Peter Norton dijo que ya los antivirus estaban haciendo obsoletos y que la única solución para protegernos del malware es mantener nuestros sistemas actualizados. Es realmente la receta, ¿sí? Entonces, y bien que lo dice Peter Norton, un creador de antivirus, ¿no? Entonces, realmente es algo que ustedes tienen que hacer de manera cotidiana, estar haciendo actualizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos actualizaciones? Bueno, en el caso de Debian, pues hay que correr primero apt-get update para descargar las actualizaciones. ¿Sí? El apt-get es el comando que se utiliza para descargar paquetes o instalar paquetes de la distribución. O sea que decimos apt-get update trae la lista de las últimas actualizaciones, toda la lista de actualizaciones. No actualiza el sistema, nada más me trae la lista de actualizaciones, ¿sí? Aquí ya descargó la lista de paquetes. Vean que los descargó del repositorio que yo le di, que es el de mxdebian.org, ¿no? Para realmente hacer la actualización hay que hacerle apt-get upgrade, ¿sí? Y ese ya, si encontró nuevas actualizaciones, las descarga y las instala. En nuestro caso, como es la versión más reciente, pues no hay ninguna actualización disponible, no ha habido actualizaciones, ¿sí? Entonces está bien, ya lo tenemos. Pero necesitamos, bueno, ya está nuestra máquina lista, pero necesitamos algunos paquetes extras para lo que vamos a hacer en el curso. Entre otras cosas, como vamos a compilar un programa, necesitamos instalar un compilador, ¿sí? Entonces vamos a ocupar, voy a borrar esto. Install, así se instalan paquetes en Debian, apt-get, install, y el nombre o los nombres de los paquetes. En nuestro caso vamos a instalar SC, que es el compilador de C de GNU, ¿sí? Bueno, fíjense que vamos a instalar SC, que es el compilador de C. Vamos a nuestro servidor, en lo que vamos a trabajar es un servidor escrito en C. Entonces nos vamos a compilar. Entonces vamos a descargar el compilador de C y me dice que requiero además instalar todos estos, que son librerías y herramientas auxiliares. Necesito todas estas. Y además me sugiere que también instale estas, por ejemplo, no sé que me instale el NET. Bueno, entonces me dice que si quiero continuar, le digo que sí. Entonces va a empezar a descargar cosas, instalar.
Ya quedó instalado TCC, entonces podemos ver si ya quedó. Sí. Ahí está la versión de GCC. Bueno, es todo lo que necesitamos ahorita para comenzar a trabajar con esta máquina virtual, ¿no? Sí. Pues sí, ya es todo lo que ocupamos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, por cierto, fíjense, sí, le pusimos espacio de más. Con el DF ¿cuánto espacio en el disco lo estoy utilizando? Serían de los 20 gigas, estoy ocupando realmente el 6%. Realmente puedo hablarlo de la mitad y todo esto va a ser, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos con 10 gigas sería bien para ti? Realmente de esto no vamos a entrar en mayor cosa. ¿Dudas? Bueno, pues eso es, entonces ya en la siguiente empezamos ya a trabajar sobre nuestro servidor. Un último detalle. Siempre apaguen su máquina con el shutdown, ¿no? Siempre hay que apagar con shutdown. ¿Sí? No nada más apagarlo ya. ¿Por qué? Porque particularmente todos los units también son muy vulnerables al apagado bruto. ¿Sí? O sea, se puede llegar a dañar el sistema si ustedes lo apagan sin correr el proceso de apago del shutdown. Siempre tienen que apagar para tener ese comando.